Mi nombre es Carlos Gurovich. Yo soy Nicole Michel y esta es una emisión especial de News 24 en español dedicada a la guerra Espadas de Hierro. Estamos entrando en la tercera semana de esta guerra declarada por Hamas que comenzó el 7 de octubre contra Israel, dejando más de 1.400 asesinados, 2.500 heridos graves, 212 rehenes y un país que, en medio del caos generado, está recomponiendo sus filas tanto en lo social como buscando en lo militar, eliminar la capacidad operativa y a los terroristas de Hamas en Gaza. Yo quisiera comenzar leyendo el inicio de un largo artículo que publicara Pilar Rahola en el portal del Nacional de Cataluña y dice: empiezo este artículo con una desesperanza que me paraliza. Aunque siempre me he sentido cómoda en el territorio de la palabra y nunca he rehuido una esgrima dialéctica en la defensa de mis convicciones, estos días tan terribles me han dejado sin aliento. Tengo la impresión de que la locura gana terreno a la razón y de que no hay faros que pongan luz a tanta oscuridad. Todo lo que ha pasado y las reacciones que mucha de la gente que conozco ha tenido nos vierten en un vacío moral y en una podredumbre intelectual que nos retratan como una sociedad muy enferma. Se ha perdido el sentido de los límites de la humanidad y en la confusión el mal puro se ha hecho camino, banalizado por unos, justificado por otros, incluso en algunos casos aplaudido. Muy duro, ¿cierto, Nicole? Palabras acertadas, muy duras, pero para ello vamos a estar hoy hablando, porque tenemos como invitado a uno de los periodistas más distinguidos de Israel, reconocido en Europa, América Latina y también en los países árabes. Estoy hablando de Enrique Zimmerman, que se ha sumado hoy a News 24 para analizar todo lo que está pasando desde el inicio de la guerra. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Un placer, Nicole, un placer, Carlos. Comencemos por lo siguiente. Te digo de qué vamos a hablar en esta emisión especial. Primero, queremos tu análisis sobre las relaciones Israel, Hamas, la Autoridad Nacional Palestina. Luego, queremos ver cómo toda esta situación afecta a la región, Estados Unidos, Europa, los países árabes. Queremos tratar el tema de la guerra digital, de las fake news y también el incidente con el presidente Petro, que no lo quisiera dejar pasar. Y finalmente hemos leído un artículo que has escrito acerca de cómo recomenzar y repensar un recalculando de esta región. Por eso, Enrique, me gustaría que comenzaras a darnos pues, una visión amplia de lo que ha sido el antes y el después del 7 de octubre, cómo ha jugado el papel, algo muy importante, la Autoridad Nacional Palestina, Enrique. La Autoridad Nacional Palestina está perdida. Ellos perdieron el GPS. Wow. No saben hacia dónde tienen que tirar por varios motivos. Y el principal es que para ellos Hamas es un rival muy fuerte. Por eso no hay elecciones en la Autoridad Palestina hace 17 años, porque ellos saben que probablemente jamás ganaría. Y como tienen miedo de ello, mantienen la Autoridad Palestina sin democracia. Pero al mismo tiempo, ellos siguen luchando por la opinión pública palestina. Entonces, no se pueden enfrentar a Hamas. Yo os puedo decir que la semana pasada, días después de la matanza más atroz y sadista que yo he visto desde que estoy aquí, claro, y llevo muchos años cubriendo esta región, estuve en Irak, vi el Estado Islámico. Debo decir que lo que vimos aquí es realmente sin precedentes y además planificado durante 4 años por Irán, juntamente con Hamas. Yo llamé a la Mujata, a la Autoridad Palestina, y les dije: señores, si ustedes no se desmarcan de Hamas, pasarán a la historia como algo irrelevante. Y me dijeron: pero si no pasó nada, si lo que hubo es que hubo algunos incidentes. Y le dije: ¿y las violaciones? ¿Y los saqueos? ¿Y los secuestros? Y me pidieron que les enviase películas. Y les envié. Y el día siguiente el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció: Hamas no representa al pueblo palestino. La OLP representa al pueblo palestino. Lo dijo en una conversación con el presidente de Venezuela y lo escribió en un tuit, inmediatamente lo borró y dejó solo: la OLP representa al pueblo palestino. Ellos tienen un problema y nosotros tenemos un problema como Israel en la medida en que creíamos que podíamos tener algún tipo de diálogo, diría yo, indirecto con Hamas. Permitir que llegue algo de dinero,
de Qatar hacia Hamás, maletines llenos de... Los trabajadores que entraban en Los Israel. 20.000 trabajadores al día que entraban, que dan de comer a cientos de miles de personas, todo tipo de entrada y salida de ayuda humanitaria. Hoy nosotros entendemos que no podemos entendernos con Hamás, que Hamás no puede estar allí del otro lado de la frontera, que Hamás es una organización neofascista. Por eso quiero preguntarte, los ataques que ha hecho con su defensa, Israel han muerto civiles que son siempre escudos humanos de Hamas allá en Gaza. Y ellos alegan, la Autoridad Nacional Palestina, que esas muertes son inocentes de esos niños. ¿Existe y crees en el ojo por ojo, diente por diente? No es una cuestión de ojo por ojo. Es una cuestión de que si tú decides que no puedes tener un vecino así, porque él hace cosas que el mundo civilizado no conoce ni ha visto, y los conocemos ya de sobras, pero empieza saliendo ahora. Yo estuve en el kibutz Nir Oz, y verlo con tus propios ojos, ver las historias una por una, casa por casa. De hecho, me llegó una prueba de que estaban drogados. Los terroristas. Los terroristas de Hamas estaban drogados. Eso fue parte de la preparación hecha en Irán. Pero tú ves exactamente el grado de sadismo que no tiene precedentes, en mi opinión, desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también estuvo en el sur Nicole, fue a la ciudad de Sderot, que se encuentra a 5 kilómetros de la frontera, y nos preparó este informe con su visión en esta ciudad tan golpeada. En medio de la catástrofe de la estación de policía en la ciudad de Sderot, tomada por 2 días por los terroristas de Hamas. Ver una estación de policía israelí hecha escombros era algo inimaginable antes del 7 de octubre. El olor a cloaca, aquella que emana el terrorismo, se siente entre los charcos de agua sucia que se entremezclaron con los trozos de cemento que quedó de la demolición. El ejército israelí había llegado el 8 de octubre a Sderot, una ciudad capturada por los terroristas, que se atrincheraron en la estación policial, matando a los pocos oficiales de guardia. La única manera de eliminarlos, demoler la estación. Observo y no comprendo. La policía israelí, vulnerada por el vecino enemigo, terrorista, al que creían pequeño. En Sderot perdieron la vida más de 200 civiles israelíes, un sábado de descanso, de Shabbat. Las calles son un desierto fantasmal. La lluvia de balas están marcadas en su cotidianidad. Un concesionario de autos refleja sin sangre el horror, donde lo doloroso no es la pérdida material, sino que esas balas eliminaron vidas inocentes. Carros familiares con manchas de sangre. 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 La silla del niño en el coche. ¿Se imaginan si ese niño hubiese estado allí sentado? ¿Lo estuvo? No sabemos. Pero de repente la vida nos envía un mensaje. Una camioneta blanca, como La Paz, cargada de banderas de Israel, apareció. A lo alto, alguien colocaba en los postes de luz la bandera con la estrella de David, como señal de identidad. Recuperamos la ciudad y conocí al encargado de colocarlas en Sderot. Vemos cómo esta bandera de Israel está siendo colocada por un árabe israelí que está allá arriba. Salam aleikum. Toda rabá. Mashem Shelha, ¿cuál es tu nombre? Ali. Shukram Yasila, toda rabá. Sderot no volverá a ser la misma, como toda Israel, como todo judío del siglo XXI, porque ahora toca ser resiliente. Sam Harris, filósofo americano, escribió: la verdad es que todos vivimos en Israel. Lo único es que alguno de nosotros no lo entendemos. No hay enemigo pequeño. Seguimos en esta emisión especial de News 24 en español dedicada
a Israel bajo ataque con un invitado de lujo que es el periodista Enrique Zimmerman. Enrique, la semana pasada tuvimos la visita del presidente de Estados Unidos Biden, vino el primer ministro Sunak de Gran Bretaña, el canciller Schulz de Alemania. ¿Qué importancia tienen estas visitas en la región y sobre todo con los países del Golfo? Todo lo que se hablaba antes con Arabia Saudita, ¿hacia dónde vamos con todo esto? La importancia es enorme porque ellos, los líderes, empezando por Biden, entienden que este no es un conflicto entre Israel y Hamás. Esto es algo mucho más amplio. Estos son coaliciones que de hecho se están enfrentando en el lugar que es el punto de encuentro entre Occidente y el mundo libre y los yihadistas islamistas. Entonces hay aquí un punto de encuentro en el que nosotros, Israel está en primera línea, y yo creo que ellos empiezan a entender que también ellos tienen algo que ver con todo esto, y por eso Israel está recibiendo el apoyo internacional que está recibiendo, incluso de países europeos, como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, como Italia. Siempre han tenido una tendencia más pro-palestina. Mucho más. Pero entienden aquí que Hamás no es Palestina, entienden aquí que Hamás es un fenómeno muchísimo más grave que ha sido alimentado por Irán en los últimos años. No era así en los primeros años de Hamás, pero lo es ahora. Hoy en día Hamás es una organización totalmente iraní, absolutamente financiada. Ahora Arabia Saudí. Arabia Saudí está en una situación difícil porque ellos estaban muy cerca de la normalización con Israel. Y Irán lo sabía y por eso decidieron esta fecha como ataque. Hay que entender que Hamás destrozó después de Oslo, cuando había esperanza de paz real en esta región. Cuando todo era positivo, ellos empezaron los atentados suicidas y mataron el proceso de paz. Ahora están haciendo lo mismo, dos décadas y media después, están haciendo exactamente lo mismo. Están 30 años después. Están intentando matar la posibilidad de que Israel y Arabia Saudí se lleguen a un acuerdo de paz y que se amplíen los acuerdos de Abraham. Pero yo tengo una pregunta. El logro con los acuerdos de Oslo fue casi total. Consiguieron paralizarlo, que es un status quo, donde ninguna de las dos partes fue a ningún lado. Pero lo que ha pasado el 7 de octubre es un game changer, o sea, no va a volver a ser lo que había antes. Irán va a conseguir de alguna manera evitar de que haya un cambio tal donde ellos de repente se encuentren en una situación aislada frente al mundo que se opone a su actitud. Mi esperanza es que Irán no lo logre a medio plazo, pero Irán ha logrado, a través de Hamás, son sus brazos, postergar el proceso. Este proceso está postergado, pero yo creo que no está muerto. Todo lo contrario. Yo recibo indicios del Golfo, incluso os puedo citar a alguien muy destacado en el Golfo que me llama cada 2-3 días y que me dijo una frase. Me dijo: mientras no cortéis la cabeza de la serpiente seguirá intentando mataros. Y lo dice Enrique, que ¿cuántas veces ya has estado en Arabia Saudita? 5 este año. 5 este año y conoce muy bien. Bueno, pero hay algo, es un tema bastante amplio, hay algo importante, Enrique, que uno de los fenómenos que hemos visto es que el manipuleo y la desinformación que hay en las plataformas sociales y que es base fundamental de la información actualmente, ¿no? Nosotros vamos a escuchar ahora, y quiero que me ayudes a analizarlo, a Freddy Bernal. Freddy Bernal es el gobernador del estado Táchira en Venezuela. Sabemos la alianza que tiene Venezuela con Irán, quizás la alianza más fuerte de Irán en América Latina, ¿no? Y luego acá Carlos te va a mostrar unas gráficas que vamos a comentar sobre el caos y las opiniones que han tenido al respecto sobre toda esta situación. Vamos a verlo. Sin agua, sin electricidad, bombardeado. Mientras estamos aquí tranquilos, tomándonos un café en San Cristóbal, ese pueblo está siendo bombardeado. Y hay que decirle al mundo libre que se pronuncie, a las Naciones Unidas, a la OEA, qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué dice la Corte Penal Internacional. A nosotros sí nos sancionan, a nosotros sí nos llevan a las cortes. ¿Y qué pasa con el Estado de Israel? ¿Qué pasa con el Estado de Israel? El Estado de Israel sí puede asesinar y exterminar a un pueblo. Es inadmisible en pleno siglo XXI.
¿Qué te parece, Enrique, las opiniones? Este gobernador del estado Táchira de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Una caricatura, tan simple como eso, pero una caricatura premeditada. O sea, es un intento de engañar a la opinión pública presentando algo que es solo una pequeña parte de la realidad. Es verdad, hay sufrimiento civil en Gaza, es un hecho. Pero ¿quién abrió toda esta guerra? ¿Quién abrió las puertas del infierno? ¿Quién empezó todo esto? O sea, estamos hablando de un grupo, se olvidan, que es homófobo, que rechaza a la mujer, que no permite que la mujer tenga libertad y que además no acepta la existencia de Israel y además de todo envía 1.500 hombres drogados para matar judíos con el único objetivo de matar y secuestrar judíos. Obviamente no se puede defender en el mundo libre, en el mundo democrático a alguien así. ¿Y debería preocuparle a Israel esas alianzas que tiene Irán en América Latina con Venezuela, un país petrolero de... Obviamente, pero no solo con Venezuela, con toda América Latina. Yo hace años que sé que hay una presencia de grupos islamistas radicales, entre ellos un país que es Irán, que es el padre de todos ellos, que están en estos países cada vez más arraigados, cada vez más agasajados, y eso es un error porque es traer células cancerígenas a tu propio país. Yo quiero que hagamos un breve comentario acerca de la actitud que tiene el presidente Petro de Colombia. Vos que manejás relaciones internacionales, ahí lo estamos viendo, amenazar de cortar las relaciones con Israel. ¿A qué se debe esto? Se debe a sus intereses propios, se debe a mucha propaganda. Se debe a cuestiones económicas, yo me imagino. Se debe a estereotipos muy profundos. Decía Einstein que es más fácil destruir un átomo que destruir un estereotipo. Y aquí estamos viendo gente que tiene no solamente intereses, sino también todo tipo de prejuicios que han sido acumulados. Que venga este señor aquí. Le llevaremos al sur, a la frontera de Gaza. Le enseñaré el kibutz en el que yo estuve ayer, en el kibutz Nir Oz. Le enseñaré a Carmela, la casa de Carmela, una señora de 80 años que estaba haciendo babysitter a su nieta el viernes por la noche y que de repente ve cómo entran en su casa y como ella está encerrada en el búnker, le lanzan una granada y le incendian la casa y matan viva a su nieta autista y a Carmela. Esto ocurrió en decenas de lugares. Esto sí que es genocidio y además premeditado. Lo otro es una reacción de autodefensa. Hablando de genocidio, yo quisiera comentar algo que la gente no tiene idea. ¿Cómo fue que Gaza quedó tipo sándwich entre Egipto e Israel? Y la historia es que el presidente Sadat, cuando se reunió con Begin, el primer ministro de Israel, para acordar el desenganche de las fuerzas en esa época, Sadat dijo, mire, yo recibo toda la península de Sinai, pero Gaza no lo quiero. ¿Y vos sabés cuánta gente vivía en Gaza en el año 1978? ¿Tenés una idea? Cientos de miles. 380.000 gazatíes. Imagínate. ¿Y hoy cuántos viven? Más de 2 millones, y te diré que el promedio de hijos es uno de los más altos del mundo, son 7 niños por familia. Entonces, cuando todo el mundo utiliza la palabra genocidio, genocidio es cuando tu población merma, desaparece, no cuando se incrementa, ¿no es cierto? Hay aquí un problema muy serio con los conceptos. Israel es visto como un centro de colonialismo, como fueron, yo recuerdo a los líderes de Hamas diciéndome, yo entrevisté a todos, 14 veces entrevisté al fundador de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, en su casa, y ellos siempre hablaban de los israelíes como los nuevos cruzados. Van a estar aquí una época y al final los terminaremos por echar y por derrotar de aquí. Y piensan que Israel es como Argelia, es como Afganistán para Estados Unidos. No entienden que la realidad es totalmente distinta. Aquí, y vemos lo que está pasando en la sociedad israelí, si me pedís para resumiros en una frase qué ocurrió aquí el 7 de octubre, esto es un intento de Irán que olió debilidad dentro de la sociedad israelí, olió sangre debido al debate político interno israelí en torno a la reforma judicial, a la revolución judicial. Ellos lo interpretaron como una debilidad y decidieron atacar para 2 cosas. Una,
para acabar con Israel, porque creían que esto haría que todos nosotros correríamos al aeropuerto de Ben Gurión y tendríamos miedo y nos iríamos de aquí, es la palabra aterrorizar, y lo segundo, acabar con el proceso negociador que nos está llevando a la paz posible con países árabes de toda esta región. Y fracasaron. No lograron, y yo estoy convencido que el tema de Arabia Saudita será postergado, pero no está muerto, ni mucho menos. ¿Tú que conoces la sociedad israelí, será resiliente a toda esta situación? Yo creo que han conseguido el efecto opuesto. Hoy en día los israelíes, que estaban muy divididos en los últimos 10 meses, están más unidos que nunca. Yo quiero decir algo, porque mencionaste Argelia. Yo he leído los libros de Frantz Fanon, que era el ideólogo de la revolución argelina, y él consiguió a través de este mismo tipo de acciones echar a los franceses. Pero los franceses tenían a dónde irse, que era volverse a Francia. Los judíos no. Israel no tenemos dónde ir, y yo nadar por el Mediterráneo no creo que pueda. Quisiera terminar nuestro encuentro con una propuesta. Has escrito un artículo que se llama "Se requiere una coalición internacional y árabe en Gaza". Tenemos 6 minutos para que nos expliques de qué estás hablando, porque aunque no querramos, hay que pensar en el futuro. Hablé otro día con el hijo del líder de Hamas en Cisjordania, el jeque Hassan Youssef, que acaba de ser detenido de nuevo por Israel. Y su hijo se llama Mossab Youssef, y luego se descubrió que era el príncipe verde, que había sido un espía de Israel, de hecho. Y cuando yo iba a su casa y le entrevistaba, no sabía que él ya era un espía de Israel. Y él me dijo: Hamas odia a los israelíes más de lo que ama a sus propios hijos. Lo que decía Golda Meir. Y eso lo dice el hijo del líder de Hamas en Cisjordania. Lo que yo escribí aquí es algo que es difícil de hablar de ello en este momento, cuando todo está ocurriendo. Pero creo que es vital que lo hagamos. Israel es la gran experta en la táctica, pero fracasamos a veces en la estrategia. Hay que pensar en el día después, hay que pensar hacia dónde vamos a llevar todo. Digamos, y es legítimo, y creo que hoy en día en el mundo libre se entiende que Israel tiene todo el derecho a defenderse y acabar con un grupo terrorista como Hamas. Cuidado con la población civil, separemos las dos cosas, pero acabar con Hamas. La pregunta es, ¿qué pasa el día después? ¿Nos vamos a quedar en Gaza, ocupando Gaza como hasta el 2005? Yo no quiero que mis hijos estén ocupando Gaza. Heredar eso. Son 2,5 millones de gazatíes que tampoco Egipto no los quiere, a Jordania no los puedes mandar, a Líbano tampoco. Están ahí, se van a quedar ahí. ¿Tú te acuerdas que Begin propuso a Sadat y Sadat lo rechazó? Sí, nadie quiere Gaza. Es como un problema que nadie quiere tocarlo. Y hasta ahora, ¿qué hizo Asisi, el presidente de Egipto? Cerrar la frontera. Él no quiere que pase gente de Gaza hacia el Sinai. Él teme eso profundamente. Y es un gran enemigo de Hamas también, porque son los hermanos musulmanes. A mí me gustaría que tú aprovecharas aquí las cámaras de este programa en español y que lo van a ver en cualquier otro idioma. Y si tuvieses que hablarle a la Autoridad Nacional Palestina, al primer ministro, no a Abbas el presidente, que quizás puede ser un sucesor, a uno de los consejeros de Abbas, Hussein, que también puede ser un sucesor, ¿qué le dirías tú con la experiencia que tienes, que has entrevistado tanto allá? Exactamente esto. Yo les diría que en un primer término tendremos que traer una coalición internacional por un lado, pero árabe también. Tenemos que traer a los saudíes, que tienen el poder moral y el poder económico. Tenemos que traer a los egipcios, que tienen poder político. Y tenemos que traer a los emiratíes, que tienen visión de futuro y que me dicen, os voy a contar algo que nunca dije, que están dispuestos a hacerlo y están dispuestos a coordinarlo. Abu Dhabi, los emiratíes y 2 reinos, el marroquí y el jordano. Estos países tienen que venir aquí y tienen que preparar el terreno. No pienso que Israel tenga que permanecer mucho tiempo allí. Estuvimos en el Líbano 18 años. No quiero repetir Líbano 2. Nosotros tenemos que vencer a Hamas, limpiar el terreno, entregarlo a esta coalición que incluirá a Estados Unidos, y la única posibilidad real de futuro es que esta coalición agasaje la autoridad palestina y la traiga allí. O sea, ¿quién será en la autoridad palestina? Está por ver. Pero escuché muy bien a todas las naciones que mencionaste. Lo que deja fuera a los que financian ahora, que es Qatar, y de una manera es impedir el acceso de Irán. O
O sea, de esa manera se cerraría un círculo en el cual quizás podemos pensar en un futuro mejor. Irán tiene que estar fuera de todo. Irán es un Estado terrorista que está desestabilizando el mundo libre entero. Israel es parte de ello. ¿Y cómo se hará para apartar a Irán? Hay que hacer una coalición internacional con todos los países que tienen que preocuparse por el futuro. Irán no es una amenaza para Israel. Irán es una amenaza para el mundo libre y para el mundo árabe, suní, que está amenazado por ellos. Y cuando dices todos los países, Europa, Medio Oriente, América Latina también, aparte de Estados Unidos, por supuesto. Sin duda. Yo creo que países de América Latina tendrían la obligación de ser parte de la reconstrucción de Gaza y ser parte del futuro de esta región. Bueno, realmente, Enrique, muchísimas gracias por tu análisis. Creo que de esta manera, desde nuestro pequeño rincón, contribuimos a que la gente comprenda mejor qué es lo que está pasando y compartimos tu visión de que el futuro también hay que pensarlo, porque hoy están todos enfrascados con lo que pasa en este momento, con el dolor de las víctimas de Israel, con los desaparecidos que hay que mencionar y que nosotros desde aquí pedimos a las organizaciones internacionales que hablan de humanitarismo en el mundo, que se ocupen de eso también. Muchísimas gracias a vosotros. Y esperamos más adelante quizás volver a contar contigo para explicarle al mundo esto que está pasando. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Nicole, realmente un tema sobre el que vamos a seguir hablando. Seguro. Los que quieren nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en el canal 34 de Hot, pueden responder a nuestra encuesta y seguiremos hablando de Israel bajo ataque. Gracias por estar con nosotros.